estaríamos haciendo la continuación precisamente de lo que habíamos hablado la sesión anterior sobre el alefato, ¿no? Y habíamos dicho que el alefato tenía precisamente correspondencia con los 22 arcanos mayores. Vamos a hablar entonces del tarot, ¿no? Hacer un pequeño repaso muy breve porque, bueno, cada carta en sí misma es un... Esta primera carta que está acá es la carta del loco. Para algunos tarot es la última. En nuestro caso estaría de primero, por eso se le coloca aquí un 0 como primera carta. Y tiene precisamente a un individuo que está caminando al borde de un precipicio, indistintamente, ¿no? Precisamente el loco puede también traducirse como el tonto, como el ingenuo. Él ve la vida y la muerte de la misma manera. Fíjense que tiene una flor en la mano. De alguna manera está haciendo como que equilibrio. Su postura corporal pareciera la de un equilibrista. Y que está caminando a este borde sin ningún tipo de preocupación. Tiene un perrito a sus pies que lo va siguiendo, ¿no? Como el símbolo de Orión. Y a este respecto queríamos también comentar que en algunas tradiciones la palabra ladrar y la palabra latir, del latido del corazón, es exactamente la misma, ¿no? Por lo tanto, cuando el perrito ladra, está haciendo también de alguna manera correspondencia a los latidos del corazón. Es decir, que tu corazón es quien te guía. Y por eso entonces parece un tonto o parece un loco, como lo traducimos nosotros al español, ¿no? Entonces, pudiera ser un grado de realización espiritual más elevado. Con respecto a las correspondencias, la letra es Aleph, que habíamos visto en la clase anterior, y vale 1. Fíjense que la letra Aleph como tal significa güey o también significa enseñar. Luego tenemos la segunda imagen, que es el mago. El mago sobre la mesa tiene los 4 elementos: el oro que representa la tierra, la copa que representa el agua, la espada que representa el aire y el bastón, el basto, que representa el fuego. Fíjense la postura del mago, como el mago tiene una mano arriba y una abajo, conectando precisamente entre el cielo y la tierra, ¿no? Fungiendo precisamente como intermediario. Y sobre su cabeza el símbolo del infinito, ¿no? De la eternidad. Es entonces haciendo alusión a este iniciado o este grado de realización espiritual que está conforme al orden, en su justa, vamos a decir, en su justo equilibrio entre el cielo y la tierra. Y dominando precisamente los elementos de la materia, ¿no? Por eso que le colocan aquí los 4 elementos materiales. Obviamente desde el punto de vista occidental. Ok, entonces la letra de correspondencia es Beit, cuyo significado es casa, representa precisamente la casa. Luego tenemos esta tercera carta del tarot, la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa se encuentra entre 2 columnas. Para los masones esto tiene mayor sentido porque son las 2 columnas de entrada del templo del rey. La suma sacerdotisa tiene entonces estas 2 columnas, Yaquín y Boaz, que es lo que representa esta letra B y esta letra J, representando precisamente el fuego y el agua, la columna de fuego y la columna del agua, en equilibrio. Ella se encuentra en el medio. Fíjense que tiene la Torá, la ley, ¿no? de los judíos. Y la luna a sus pies, como precisamente muchas vírgenes, en el caso del... Aquí está la letra Gimel, que significa precisamente camello.
Luego vemos a la emperatriz. Fíjense que aquí es una mujer, ella está representando a Venus. De hecho, aquí está el símbolo de la mujer, ¿no? Que también es, astrológicamente es el planeta Venus y tiene un corazón. Y tiene bastantes trigos. Aquí también el simbolismo de una frase que usa mucho en la masonería, abundante como los granos de trigo, queriendo hacer alusión a la imaginación, que nuestra imaginación puede ser abundante, pero realmente una sola es la creadora, una sola es la que nos llega o nos dirige al camino precisamente de la identificación del verdadero ser. Es decir, una sola tiene que ver con nuestra misión real en nuestras vidas, la función que debemos cumplir, el por qué estamos acá o, dicho de otra manera, aquella oportunidad de Dios que cada uno de nosotros es, ¿no? Entonces tenemos que saber separar o elegir, separar el trigo de la paja y saber elegir cuál es el pez correcto en este mar lleno de peces que uno debe pescar. Entonces, muy interesante el símbolo de la emperatriz, de la reina, haciendo alusión a ese estado interior que todos nosotros también tenemos. Aquí vemos entonces al emperador. Disculpe, la emperatriz tiene que ver con la letra Dalet, cuyo valor es 4 y significa puerta. Luego tenemos al emperador, letra número 5, aquí es G, que significa precisamente ventana. Astrológicamente tiene que ver con el signo de Aries. De hecho, aquí se logran visualizar los carneros, los carneros de Aries. Y fíjense que él se encuentra como un gobernante, como un rey. Aries representa el punto cardinal del este, que cuando algunas personas, dependiendo de la forma tradicional donde se encuentran, hacen la consagración del espacio, este punto cardinal tiene particular, vamos a decirlo, importancia, ¿no? El punto del este. Se dice que es la puerta espiritual. Y aquí, cuando se contempla la visualización de la consagración del espacio, se tiene que imaginar que la pared de fondo es de color naranja, ¿ok? Casualmente como está en esta carta que está acá. Entonces, el emperador, fíjense que es un hombre rígido, un hombre firme, a diferencia de la emperatriz, que se ve más bien una postura flexible en la naturaleza, abierta, por así decirlo, espacio abierto, mientras que aquí se ve un clima árido, un fondo seco, en una posición rígida, sosteniendo entonces un cetro en su mano derecha y la esfera del mundo en su mano izquierda, ¿no? Como un guerrero, que por cierto el símbolo de Aries es regido por Marte, que es precisamente el dios de la guerra. Si nos damos cuenta, debajo de su vestimenta tiene una armadura, ¿ok? Entonces, en un pasado los guerreros, el mejor de los guerreros, era el que era seleccionado para ser rey. Entonces los reyes eran el guerrero más apto. Entonces, todo esto representado, y recordemos que cada uno de estos símbolos se encuentra dentro de nosotros, como ese bastión que también tiene que ser de alguna manera firme y decidido, que son las características precisamente de este signo de Aries, ¿no? De toda persona que debe tomar decisión en el momento justo, en el momento clave. Vemos acá al hierofante, que es el también denominado como el sumo sacerdote, la letra Vau o Vav, la sexta letra que significa llave o clavo. Fíjense que aquí, por cierto, tiene 2 llaves a los pies, ¿no? Este es el símbolo de la cruz papal, que tiene la conciencia de los 3 reinos, del reino precisamente, vamos a denominarlo de la psique, del soma y del neuma. Entonces, es un hombre que de alguna manera logra ser intermediario entre los 3 mundos y viene precisamente a
dirigir, no como un rey, sino de manera espiritual a los hombres, ¿no? Porque es precisamente un sacerdote. La casta del sacerdocio o la casta brahmánica eran quienes consagraban a los reyes para que entonces ahora sí los reyes pudiesen gobernar. Los reyes representaban la extensión horizontal en el símbolo de la cruz, mientras que la línea vertical era la del el espíritu, era precisamente la de los sacerdotes. Entonces, aquí vemos a dos personas a los pies del Papa, representando precisamente una triunidad. Aquí hay un símbolo ternario también digno de meditar. Pero, insistimos, esto es algo que cada quien debe considerar. Estas dos llaves pueden ser las llaves también de San Pedro, una llave de oro y una llave de plata, haciendo alusión a los dos reinos, ¿no? El reino de las formas y el reino de las ideas puras. Mientras que más arriba entonces se encuentra el cielo absoluto, por encima incluso del último reino. Luego vemos acá Sign número 7, que significa rayo o espada flamígera, correspondiente al signo de Géminis. Fíjense cómo tenemos a Adán y Eva precisamente como dos gemelos, ¿no? Como si fueran representados los dos gemelos del signo de Géminis. Y de nuevo un símbolo ternario. Aquí vemos tres figuras, pero en este caso, en el centro tenemos entonces a un ángel, ¿no? Aquí vemos a la serpiente alrededor del árbol, del fruto, del conocimiento, del discernimiento del bien y del mal. Y aquí vemos más bien el árbol de la vida, ¿no? Entonces, este es Adán y Eva en el paraíso. La carta se llama Los Enamorados. Entonces, aquí vemos al hombre en su estado primordial, antes de la caída. De nuevo, toda y cada una de estas cartas tiene muchísimo simbolismo y tiene muchísimo que indicarnos y que sugerirnos. Esta carta particularmente tiene bastante información. Aquí vemos el tercer símbolo ternario. Fíjense que son tres cartas seguidas que tienen este símbolo ternario. El del sumo sacerdote, el de los enamorados y que se llama el carro. Aquí vemos dos esfinges, como el yin y el yang, pero vemos entonces en el medio a esta persona que de alguna manera está controlando el carro. Él representa el signo de cáncer, la letra Het, valor 8, que significa ser o pecado, y él se encuentra en una posición clave porque representa el sur, la zona meridional en el planeta. Fíjense que Cáncer está regido por la luna. Aquí vemos unas lunas expresándose en los hombros de este gobernante, es un rey también, pero a diferencia de Aries, que también era un gobernante rígido, aquí vemos que tiene el símbolo de la luna y aquí vemos el símbolo zodiacal, es decir, dentro de su cintura tiene un cinturón en donde se logran apreciar los 12 signos del zodíaco. Entonces, es el transcurso precisamente de las luminarias del Sol y de la Luna. Entonces, esta carta también tiene este símbolo ternario. Las tres en conjunto también nos dan el triple 3. Aquí vemos la fuerza. Es bastante obvia en esta carta particular, letra T, valor 9, que significa serpiente, pero astrológicamente corresponde con el signo de Leo. Y aquí es bastante claro la correspondencia que se tiene con el signo. Un león siendo dominado o controlado por un ángel. Aquí vemos entonces, insistimos, todo esto acontece dentro de nosotros. El león representa las pasiones y la zona inferior de nuestra psique, mientras que el ángel, los estados superiores, representa precisamente la parte más sutil. Entonces, como
nuestro aspecto más elevado, que está representado con el ángel, debe dominar a nuestras bajas pasiones, a nuestros instintos, a nuestra parte básica, ¿no? Lo que estamos comentando. Todos tenemos de alguna manera ese ángel y ese león, pero precisamente la idea es que el ángel logre dominar al león. Y fíjense que lo domina sin, a pesar de que la carta se llama la fuerza, ¿no? Es interesante que el león representa la fuerza, pero el ángel lo está dominando con cierta astucia o con cierta técnica. No se le ve empleando la fuerza bruta, sino con cierto control en las fauces, ¿no? En la mandíbula del animal. Por cierto, llama también bastante la atención que significa serpiente, y en otras formas tradicionales también se atribuye a los estados inferiores de nuestro ser, el simbolizado como una serpiente. A propósito, por cierto, del diablo en el jardín del Edén. Luego tenemos entonces a la letra Yod o Yud, cuyo valor es 10, corresponde a la mano cerrada o el puño. Y aquí vemos la carta del ermitaño, un señor que se encuentra en oscuridad, solo, pero guiado por una luz, por esta lámpara, ¿no? Como la lámpara de Diógenes. Entonces, él está siendo guiado por esa luz interior. Aquí se puede hablar de la meditación, se puede hablar precisamente cuando se logra buscar escuchar a nuestra intuición, y vemos en otras formas tradicionales cuando se le pregunta al iniciado que se ha visto a su maestro, él responde que sí, que estaba vestido de oro y de azul. Aquí vemos que los colores de la carta precisamente son el amarillo o el oro y el color azul, que son los que dominan. No porque sea la carta en sí misma, sino porque está haciendo alusión a una correspondencia que también vamos a ver en el árbol sefirótico con la esfera de Gesed y la esfera de Tiferet, que por cierto representa esta letra que está acá. Lo vamos a ver después más adelante en la gráfica. Hablando de este sendero, del sendero precisamente de la meditación. Y Virgo representa eso, ese estado de meditación, ese estado de interiorización, de reflexión. Entonces, nos invita a que nuestro verdadero maestro es el que podemos hallar interiormente a través de este ejercicio de meditación. Aquí vemos la letra K, cuyo valor es 20, que significa palma de la mano, corresponde con el planeta Júpiter. Y esta carta se llama la Rueda de la Fortuna. Es una carta también muy simbólica, tiene muchísima información. Aquí está escrito la palabra tarot, pero también está escrito el nombre de Dios en 4 letras, el Yod-He-Vau-He, el famoso Tetragrámaton. Simbólicamente esto puede representar ese yo soy el que soy, ¿no? Pero insistimos, no es una correspondencia del hebreo literal, sino simbólica para otras formas tradicionales. Aquí vemos los 4 estados de la materia representados en los 4 evangelios: el fuego de Leo, la tierra de Tauro, Acuario, el aire, y Escorpio, el águila, que es el agua. Entonces vemos los 4 elementos en estado angelical, o en los evangelios, fíjense que tienen los textos en cada una de las manos, representando el león a San Marcos, San Lucas al toro, Mateo en el caso del ángel, y San Juan Evangelista en el caso del agua. Vemos entonces la serpiente de nuevo cayendo desde esta postura más alta, y el diablo en una zona inferior, ¿no? Sin embargo, se encuentran como en una suerte de equilibrio con esta esfinge aquí arriba, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención. Insistimos, tiene mucho que meditarse en esta carta cuando vemos la postura
en la que se encuentra, y con respecto con los colores, ¿no? Que después lo vamos a ver más adelante. Quiénes se mantienen en este color, en esta posición, arriba, quién se encuentra abajo, y en la correspondencia luego con el mundo. Esta carta pareciera, si la vemos a simple vista, que estuviéramos en el cielo, ¿no? Fíjense las nubes, fíjense los angelitos, todos en estado angelical, o sea, el león tiene alas, el toro, el propio ángel y la propia águila volando. Todos se encuentran en el cielo, en las nubes, color azul. Sin embargo, se encuentra esta rueda aquí en una posición central, como un eje, de alguna manera representando la cúspide del eje vertical que habíamos hablado del símbolo de la cruz, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene bastantes cosas que también analizar. Luego vemos el tercer y último gobernante, en este caso a Libra, en la letra Lamed, cuyo valor es 30, y que significa el cetro. La carta es la justicia, representante precisamente de la característica de la balanza, ¿no? Entonces, este gobernante, a diferencia de los otros dos, el del carro, que era el sur, y el del emperador, que era el este representa el occidente. El occidente, fíjese precisamente en donde se expresa mayor la característica de este lado del planeta, ¿no? De los hombres que nos encontramos acá. Si se quiere más llevado hacia lo material, si se quiere más llevado a lo social, si se quiere llevado también más a lo exterior, ¿ok? Muchas cosas que pueden caracterizar al occidente. Se dice que la principal característica del mundo del Medio Oriente y más hacia el occidente, de las tres religiones monoteístas, es el identificar a Dios como uno solo, ¿no? Precisamente como el centro del monoteísmo. Sería el núcleo de nuestra tradición occidental. Sin embargo, en el momento en que se plantea esto así, se genera una dualidad que debe ser perfectamente equilibrada. Por cierto, el comentario que teníamos en el aire de la sesión anterior, hasta qué punto, y nos hacemos la pregunta también nosotros, hasta qué punto este límite entre lo exotérico y lo esotérico es también dualidad. Y es una pregunta como autocrítica, ¿no? ¿Hasta qué punto no es esto también parte de la misma dualidad? Hablar de exoterismo y esoterismo, ¿no? Siempre me la hago. Entonces, Libra nos hace esta advertencia de que el equilibrio entre los dos polos opuestos se encuentra precisamente en el centro, que es el centro de la figura. Sin olvidar nunca que este equilibrio es entre dos cosas, objetos materiales, el eje vertical, que es el espíritu, que es el que debe equilibrar siempre toda medida de justicia. Esta es la justicia humana y esta es la justicia divina. El verbo del hombre es la espada vertical, que debe estar en correspondencia con el espíritu. Con el colgado. La letra es Mem, cuyo valor es 40 y significa agua. Que por cierto, esta imagen pareciera que fuese alguien que está volteado, ¿no? Como cuando uno se refleja en el agua. Y de aquí también muchos símbolos son interesantes también de interpretar, ¿no? ¿Qué significa lo que está volteado? ¿Qué es lo que tiene que estar reflejado? Como cuando se analiza el símbolo del espejo o del agua, ¿no? Entonces, aquí tiene una postura bastante característica. Nos habla de cruzar precisamente las piernas, en este caso representando una cruz a la altura de las rodillas. Muchas formas tradicionales nos hablan de que precisamente tenemos que doblar las rodillas para doblegar el mundo de la materia, que es lo que representa la cruz. Prácticamente en todas las religiones y muchas formas iniciáticas vemos esto, incluso desde el hecho de estar sentado comúnmente en una silla, tenemos que doblar las rodillas, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante a propósito de la correspondencia astrológica con las rodillas. Entonces,
tiene que ver con todo este símbolo del reflejo de qué es lo que nosotros tenemos que doblegar, qué es lo que nosotros tenemos invertido, qué es lo que debemos cambiar en nuestro orden de prioridades en la vida, en la existencia, para podernos entonces exaltar, o sea, podernos precisamente elevar sobre nuestra propia individualidad. Luego tenemos la carta de la muerte. La muerte aquí corresponde al signo de Escorpio. Su valor, la letra es Nun, cuyo valor es 50, ¿no? Y significa literalmente pez. De hecho, vemos aquí también a un papa con este, vamos a decirlo, sombrero muy particular, que tiene forma de pez, abierto precisamente hacia la cúspide. Aquí vemos dos columnas también. Estas columnas las habíamos visto ya antes y las volveremos a ver en otra carta. Y aquí vemos los símbolos de la muerte, que también nos iguala de alguna manera. Entonces, Escorpio representa astrológicamente el signo que más conexión tiene que ver con la muerte y también con el sexo. De hecho, llama poderosamente la atención esta conexión entre la muerte y el sexo, en la cual, si se quiere, el chakra asociado al sexo es precisamente el primer chakra y está asociado a la vida. Entonces vemos el símbolo de la vida y el símbolo de la muerte en el símbolo de Escorpio. Y el pez haciendo precisamente alusión a un sendero que luego lo vamos a ver con la imagen del árbol sefirótico cuando veamos la correspondencia de las 22 letras del alefato con respecto a los 22 senderos del árbol sefirótico y a su vez a las 22 cartas. Entonces vamos a ver cómo todo esto es un mandala en sí mismo, que nos habla de una metodología, de un proceso que el iniciado tiene que recorrer. Entonces, esta es una conexión muy interesante porque tiene que ver con la creatividad y con lo que tiene que morir, justamente, ¿no? Para identificarnos con el verdadero ser. Esa renuncia a la individualidad, ese es el falso yo, ese ego que cada uno de nosotros tiene que ir renunciando todos los días. Aquí vemos luego la carta de la templanza, Samek, cuyo valor es 60, significa apoyo y corresponde con el signo astrológico de Sagitario. Aquí esta carta tiene un rico simbolismo, nos habla de dos vías. Fíjense que un ángel se encuentra en equilibrio, un pie sobre la tierra y el otro sobre el agua, representando el elemento fuego que es el elemento de Sagitario. Fíjense que incluso tiene un sol sobre la frente, símbolo del sol, y aquí camuflajeado se ve el Dios Jeva, el nombre de Dios, y haciendo equilibrio con las dos copas, ¿no? El elixir de la vida. Y vemos dos caminos, un camino seco, largo, que se ve bastante dificultoso, pero que nos lleva a la gloria, a una corona, a una luz, a la iluminación. Mientras que vemos un camino fresco, lleno de frutas, de flores, bastante húmedo, pero que no se le ve el final. Y esta es la verdadera acepción de la vía seca y de la vía húmeda en los caminos iniciáticos. Muchas personas consideran que la vía húmeda tiene que ver con el tantra y con estas energías, pero más allá del aspecto meramente metodológico, lo que realmente tiene que ver es con este camino de flexibilidad, un camino que es bastante húmedo, bastante fácil de recorrer, pero que no se conoce el final y no se conoce su maestro. Podemos citar como ejemplos a la misma vía masónica y a la misma cristiandad que utiliza el lenguaje simbólico y cuyos maestros son maestros invisibles. Es decir, tú no conoces directamente al maestro que te guía, sino que es un colectivo. Y este trabajo en colectivo, que en el cristianismo se expresa como la guía del Espíritu Santo o de la comunión de los santos,
es quien te guía precisamente en el camino de realización espiritual. Mientras que acá vemos un camino de disciplina, de constancia, que es el que se denomina el camino seco, que tiene que ver más con el oído, con la boca. Aquí vemos ejemplos precisamente como el caso del Islam, o yo me atrevería a decir que incluso del propio Tao, en donde tú conoces maestros realizados en vida. O sea, tú puedes conocerlos, puedes tocarlos, puedes hablar con ellos, compartir con ellos. Y son personas que su día a día son ejemplos de virtuosidad, ejemplos incluso de santidad en sí mismos. Entonces son personas con un profundo avance de grado de realización espiritual que por un lado te demuestran que es posible, pero por otro lado te demuestran todo lo que cada uno de nosotros tiene que trabajar para poder llegar a eso, ¿no? O sea, es como un símbolo que de alguna manera tiene dos interpretaciones, como que me falta mucho, pero al mismo tiempo es alcanzable. Aquí más bien se ve como que el camino es corto, pero no tengo esa guía presente que me indique en el día a día qué hacer, ¿no? Entonces, cada camino tiene su pro y su contra, tiene su ventaja y su desventaja. Al final del día, para mí ninguno es mejor o peor, simplemente esto es algo que el alma del individuo, del iniciado, le va a indicar con qué se identifica más. Con una vía sacerdotal, que es la vía seca, precisamente, brahmánica, o una vía más del arte real, de la realización precisamente de los misterios menores o de los misterios mayores. Al final del día, la realización de los misterios menores en el hombre primordial, luego el último paso lo realiza el verdadero ser hacia el hombre universal. Aquí ya no hay escuela, aquí ya no hay maestro, aquí ya es el trabajo precisamente de ese verdadero Rosacruz. Ojo, hablando de esta vía húmeda. Aquí sí se conocen cada una de las etapas, se conocen cada uno de los procesos, cada uno de los métodos, cada una de las renuncias, cada uno de los votos, de las responsabilidades que tiene que ir adquiriendo el iniciado en su camino. Entonces, un camino de disciplina, de constancia, de dedicación, de vida. Esto es un camino fructífero, pero se puede retroceder, como precisamente representa esta maleza. Se puede perderse, te puedes dispersar por allí, entonces no sabes si has avanzado, si has retrocedido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso insisto, todo tiene su ventaja y su desventaja en el camino, entonces en los dos caminos. Entonces, para mí está asociado más al oído, más a la vista, más aquí a la creatividad, está más bien a la memoria. Este tiene que ver con esta pregunta de dónde vengo, ¿no? Ese recordar de dónde vengo, volver a ser como un niño, mientras que este tiene que ver con agotar las posibilidades del ser, en más bien ir hacia dónde voy. Por lo tanto, si este se responde de dónde viene, él viene de Dios. Si este responde a dónde va, él va a Dios. Y en el medio es quién soy yo. Este es el camino del pilar del medio, el que se responde una y otra vez, se pregunta y se responde, ¿quién soy yo? ¿Quién es el verdadero ser? Pero esta pregunta es la más fuerte de todas y por eso está resguardado por un ángel. Por eso que a diferencia de estos dos caminos que están de alguna manera burlando al ángel, este es para los que van de frente. En el simbolismo del árbol sefirótico es el pilar del medio. Entonces, está ese ángel como un ángel guardián, siendo precisamente ese obstáculo, por llamarlo de alguna manera, o bendición, en la cual tú tienes que responderte cabalmente y verdaderamente desde tu corazón quién eres tú. Solamente quien comprende esta respuesta de verdad es el que podrá entonces identificarse con el ángel y ser uno con el ángel. Este camino es como uno le dice metafóricamente, es de fuego puro. Por eso que los símbolos de Dios, del fuego y del sol, ¿no? Y del propio ángel, astrológicamente representado en Sagitario. Entonces, representa precisamente el fuego. Es como querer ver al sol directamente con tus ojos al mediodía. Entonces, es un camino directo, en donde no tienes que buscar intermediarios.
No hay escuela, no hay maestro, no hay guía, no hay símbolos, no hay palabras. Es solamente tu verdadero ser y tú en una conexión directa con tu corazón. ¿Quién soy yo? Entonces, son las tres preguntas que nos podemos hacer. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Okay? Las tres respuestas es Dios. Al final del día, los tres caminos son perfectamente válidos. ¿Okay? Simplemente el alma de cada quien le irá indicando con qué se identifica más. Obviamente, cada escuela posee todos los símbolos. Obviamente, cada escuela tiene la capacidad de ser universal y de poder agrupar a todos los seres dentro de sí, ¿no? Y de poderlos guiar. Pero siempre hemos dicho también que cada escuela tiene un particular acento, ¿no? O sea, como una particular forma, porque nos guste o no nos guste, las escuelas se encuentran en el mundo material y al expresarse en este mundo tienen que tomar decisiones, tienen que tomar formas, tienen que tomar un aspecto. Entonces aquí es donde nosotros hablamos de los acentos, ¿no? Entonces unas se acentúan más en algunos símbolos, en algunas metodologías, en algunas etapas de la gran verdad, una que es Dios, y otros de repente se enfocan más en otros aspectos de Dios. Todas las escuelas tienen todo, insistimos en esto, todas tienen todo, pero naturalmente unas se desarrollan más hacia ciertos aspectos que otros porque estamos en el mundo de las formas y lamentablemente al expresarnos tenemos que tomar decisiones, como el caso de cada uno de nosotros. Yo tengo un cuerpo, pero mi cuerpo tiene un tamaño y tiene un color y tiene un peso. Entonces, me guste o no me guste, y por más que yo represente un hombre, a un ser humano, por así decirlo, yo tengo unas características, incluso estoy hablando un idioma, incluso me encuentro en una época, en un territorio. Entonces yo tomé unas decisiones, mi alma tomó unas decisiones al venir a este mundo y son las decisiones o las expresiones más exteriores, a pesar de que el centro de cada uno de nosotros sea el mismo, que es el verdadero ser, porque Dios es uno solo. Pero insistimos, exteriormente es que se ven las diferencias. A medida que el iniciado va avanzando, las diferencias entre las distintas escuelas se van disipando y se va uno dando cuenta que la verdad es una sola. Estas diferencias exteriores se encuentran precisamente en la periferia. Y el mejor ejemplo son las religiones que veníamos mencionando, cómo las religiones incluso se pelean entre sí por querer adueñarse de ser el camino único de la verdad de Dios, que es infinito. Aquí también me gusta aclarar eso, ¿no? La verdad de Dios es infinita, pero bueno, cada una de las religiones, y eso lo vemos mucho en las distintas sectas dentro de la cristiandad, en donde cada una se autoatribuye la capacidad o la incluso la acapararse a Dios, por así decirlo, y decir que ellos son los únicos que te pueden llevar a Dios cuando Dios es infinito. Y Dios tiene todas las posibilidades contenidas dentro de él. Entonces, bueno, más allá de eso, las formas y las peleas y las aparentes oposiciones se ven más a medida que estoy viendo hacia afuera. Y a medida que veo más hacia el centro, me voy dando cuenta que más bien estas diferencias no existen. Luego vemos la carta del diablo, que es la letra Allín, cuyo valor es 70, representa al signo astrológico de Capricornio. Y su significado literal es ojo en singular. Este también es otro símbolo bastante interesante porque no habla de ojos, sino de ojo. Cuando se habla del ojo en singular, entonces se está hablando de este punto central entre los dos ojos. La cristiandad lo menciona como la lámpara del cuerpo. En el hinduismo le llaman el tercer ojo. Y así, en distintas formas tradicionales le dan distintos atributos, haciendo precisamente referencia a este punto central que los hebreos lo denominan como allí, ¿no? Como el ojo en singular. Esto también nos habla, por un lado, de una etapa y de una correspondencia que existe en nuestro cuerpo con respecto al camino espiritual. Y por otro lado, fíjense qué interesante el símbolo del diablo, así como pasó aquí, que había un ángel guardián representando el sendero del medio.
aquí también, si se quiere, está el símbolo del diablo como un obstáculo que cada uno de nosotros debe superar. Fíjense que el diablo tiene una puerta, y esta puerta que está acá es una puerta pequeña, es una puerta estrecha. Entonces vemos a una mujer y a un hombre, Adán y Eva, nuevamente atados de cadenas hacia la puerta, y el diablo en una postura en donde los está esclavizando, ¿no? Se nota que está resguardando la puerta, que por cierto, para poder atravesar la puerta hay que arrodillarse, ¿no? Hay que inclinarse para poder pasar por esta puerta. De nuevo, el símbolo de Capricornio de las rodillas. Capricornio representa astrológicamente el cuerpo, representa la rodilla. Y vemos una estrella pentámera invertida, como el símbolo del Baphomet, el símbolo precisamente por el cual los templarios fueron condenados. Pero Baphomet, cuando uno logra hacerle el Atbash en el alefato, lo que da es Sofía. Es decir, que yo tengo que girar la estrella hacia arriba, con la punta hacia arriba, representando todo esto, que el ego, que nuestra individualidad debe girarse para mirar hacia arriba. Metafóricamente hablando, pudiéramos decir que cuando nos encontramos en el vientre materno, nosotros miramos con el rostro hacia el verdadero ser. Estamos unidos, atados por el cordón umbilical. Pero una vez cortado este cordón, ahora vemos hacia la tierra. Entonces ya no estamos conectados con nuestro creador. Estamos diferenciados, viviendo hacia el mundo de la materia, y estamos separados, ¿no? Estamos en nuestra individualidad, viendo el mundo material de manera racional, que sería la última apego que hemos tenido. Entonces estamos apegados a nuestro ego, estamos apegados a la materia y estamos apegados mentalmente a nuestra racionalidad. Entonces tenemos que desarrollar la intuición, tenemos que desarrollar precisamente el girar y ver hacia el espíritu, y tenemos que comprender que donde hubo dos, en realidad siempre fue uno, que la dualidad no existe y que lo único que hay es Dios, que es el todo. O como menciona en el Oriente, el caso del Tao, precisamente Tao. Entonces, aquí lamentablemente la dualidad planteada por el diablo, y por eso el símbolo del diablo, el diablo al revelarse a Dios lo que hace precisamente es plantear la dualidad, porque Dios, al ser el todo, él no tiene por qué pelear con el diablo. Y de allí que quien vence al diablo es el arcángel Miguel, no es Dios. Siempre yo le hago esta reflexión a los hermanos cuando hablamos de este tema. Dios no venció al diablo. Quien vence al diablo es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque Dios es el todo. Entonces, él no va a luchar contra una parte del mismo. Quien lucha es el representante del bien, que es precisamente el arcángel Miguel, pero desde la perspectiva de la dualidad. Entonces, solamente el elemento de la dualidad del bien quien puede vencer a la dualidad del mal. Pero Dios es la unicidad. En él no hay contradicción, en él no hay oposiciones. Por lo tanto, el diablo no es opuesto a Dios. El diablo es opuesto al arcángel Miguel. Y en todo caso, el arcángel Miguel más bien vence al diablo. Es decir, que incluso hasta el propio arcángel Miguel, siendo la dualidad, está por encima jerárquicamente del diablo. Por lo tanto, querer poner al diablo como contraposición de Dios es un doble error. Es un error desde la perspectiva ontológica, y es un error incluso desde la perspectiva cosmogónica. Entonces, y ni siquiera hablemos desde la perspectiva metafísica. Entonces, obviamente, es una parte del error de la mentalidad occidental, ¿no? Que nos hemos generado en esa polarización y esa simplificación de los símbolos. Por eso siempre me gusta reiterar que el diablo fue vencido por el arcángel Miguel, ni siquiera por Dios. Entonces, Dios no tiene por qué, vamos a decirlo así, perder su tiempo en eso. Entonces, el diablo representa entonces el principio de la dualidad, porque quien se revela al todo es precisamente el ego. Cuando Mauricio piensa que es distinto del todo, allí se está generando el ego, porque el ego es quien jura y perjura que Mauricio es algo distinto. Allí está el principio de identidad y el principio de la individualidad como el núcleo central del ego. Entonces, a eso es lo que estamos invitados a renunciar. Y por eso Adán y Eva están esclavizados con cadenas
Fíjense que las cadenas están en el cuello, el símbolo precisamente de la cabeza y de la racionalidad. Por eso que tiene que cortarse la cabeza o se tiene que cortar la racionalidad. Mientras estemos en la racionalidad, porque la racionalidad lo que busca es eso, si viene de ratio, de porción, es como si yo tuviera una tijera. Si yo quiero analizar el paisaje usando una tijera, lo que voy a hacer es cortar el paisaje. Entonces, mientras yo esté usando la razón, lo que voy a hacer es volver a recrear la individualidad y voy a volver a pensar que Mauricio es algo distinto del todo. Entonces aquí está el error precisamente del diablo. El revelarse lo que demuestra precisamente es su divorcio o su manera de separarse del ser holístico que es Dios. Entonces, todo esto y esta carta tiene muchos símbolos que analizar y que pensar, incluso en lo metodológico, cómo invertir esta estrella, cómo hacerla girar hacia arriba para que sea una luz, una estrella de luz, una estrella radiante, una estrella flamígera, esa verdadera Sofía, esa verdadera gnosis, ese verdadero conocimiento. Vemos aquí también otra carta con un gran simbolismo que es la torre. La torre aquí también nos hace alusión a la torre de Babel. Fíjense que la torre es la letra Fe, que significa boca, cuyo valor es 80 y corresponde astrológicamente al planeta Marte, que por cierto está representado con este rayo que está acá zigzagueante, cayendo y destronando a esta torre de Babel, ¿no? Y aquí precisamente esa humanidad que quiso conquistar o tomar el cielo por asalto. Entonces se dieron las distintas lenguas y ahora los hombres no se entienden entre sí. Entonces aquí nos habla, y por eso el símbolo de la boca, de todo el trabajo que hay que hacer de limpiar la boca, de volver a tener la palabra viva, que no sea palabra muerta, que nuestro verbo sea precisamente hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos, no de lo que no sabemos y no dominamos. Lamentablemente, pudiéramos decir que más del 90% de las cosas que nosotros hablamos realmente las desconocemos. Desde el punto de vista iniciático, solamente lo que ha sido vivencial será menos de un 10%, incluso en los iniciados. Entonces, la invitación es que hablemos desde el corazón, con palabra viva, lo que conocemos, lo que hemos precisamente interiorizado, lo que tiene que ver con lo que nosotros hemos vivido. Entonces, aquí podemos utilizar el símil de cuando a veces ocurre, ¿no? Con un maestro o con un representante, con una autoridad, como vemos un profesor que habla con palabra muerta y a pesar de que dice grandes verdades, nadie le entiende. Y otra persona de repente con palabra viva, hablando de lo que él conoce y lo que ha experimentado, dice tres cosas y todo el mundo lo entiende. Entonces la gente dice, pero ¿y por qué ocurre este tipo de cosas? Porque precisamente este maestro tuvo el don de hablar con palabra viva. La palabra viva llega directo al corazón y conmueve a los seres, mientras que la palabra muerta no llega a nada. Y aquí también incluso pasa con grandes oradores, con grandes políticos, y la envidia de otros, que de repente dicen, bueno, pero si yo dije cosas mejores, ¿por qué no calo? Porque estás hablando con palabra muerta. Y de repente el otro dijo algo con cosas muy simples, sencillas, y le llegó a todos porque habló con palabra viva. Entonces, bueno, así podemos decir también de las afinidades, ¿no? Entre las personas. Por eso la Torre de Babel lo que nos ilustra es que se perdió la comunicación entre los hombres. Y de aquí entonces la importancia de volver a retomar la boca y la importancia de la boca como parte del camino de realización espiritual. Sin este trabajo, prácticamente es casi imposible volver a reintegrarnos en el ser. Este trabajo de la boca tiene muchísimas implicaciones. No es solo hablar de palabra viva, es tampoco mentir, es tampoco tener esa mala intención o las groserías o todo esto. O sea, va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar y a medida que la persona va madurando, obviamente implica más responsabilidades. Llega un punto en que incluso el verbo es creador. Uno con el verbo, uno recrea, uno vuelve a hacer por eso de allí la palabra universo,
que significa un solo verso. Entonces, imagínense lo que significa entonces el poder de la palabra. Pudiéramos literalmente volver a ser al mundo. Entonces, bueno, vemos aquí dos figuras para finalizar que representan precisamente los estados de la psique que han sido destronados para poder entonces limpiar otra vez la boca. Aquí vemos la carta número 18, Sadi, cuyo valor es 90 y significa anzuelo. Lo vamos a ver en la figura que hemos hablado del árbol sefirótico, cómo el anzuelo entonces tiene correspondencia con el pez para pescar el pez correcto. Aquí vemos entonces las estrellas, la creatividad, y corresponde con el signo de Acuario, que se dice que es el signo más creativo y original, ¿no? del zodíaco. Y aquí vemos precisamente a una mujer como aguadora, con los cántaros echando agua en tierra y en el propio mar, ¿no? En el propio río. Y una estrella precisamente central guiando, ¿no? Fíjense, dentro de la multitud de estrellas, una sola es la estrella correcta. Entonces, todo esto tiene que ver también con Venus, lo vamos a ver en el árbol sefirótico, tiene que ver con el pez y tiene que ver precisamente con esta carta. Y estas tres cartas entonces juegan en esta suerte de mandala judaico. Vamos a ver cómo tienen una perfecta correspondencia y una perfecta alineación. Aquí vemos la carta de la luna, que se llama Kof, que representa precisamente el número 100 y habla de la nuca en nuestro cuerpo, una posición también clave. Símbolo astrológico es Piscis. Y aquí vemos tres seres también junto a las dos columnas que habíamos visto hace rato en otras cartas y un eclipse de sol. Esta carta nos está hablando literalmente de los senderos que se deben escoger a partir de Yesod. Yesod en correspondencia con el color verde. Hod es el perro que le ladra el sol y Netzah representa el lobo que aúlla a la luna. Entonces, cada uno de ellos representando los hemisferios de nuestro cerebro, la memoria y la imaginación. Y aquí el lóbulo frontal, por el que nosotros precisamente hablamos y comprendemos el mundo día a día de manera regular. Entonces, fíjense el camino del sendero del medio, que está atravesado por los ríos que hemos visto en otras cartas, como el caso de la templanza y como el caso de la muerte. Vamos a ver esos ríos por allí y las columnas también. Todas las cartas en su conjunto nos están hablando de un mapa. Es un mapa que nos está hablando de un método. Aquí el sol, fíjense cómo tenemos a un niño, representa el iniciado, ese niño, ese hombre que vuelve a nacer. Fíjense, los girasoles imitan al sol y por eso lo siguen. Asimismo debe ser el niño que imita al adulto o el iniciado que imita al maestro, al verdadero maestro que es el ser, ese maestro también interior, que se puede expresar como precisamente el sol se expresa en los rayos y en la luz, ¿no? A través de la guía, a través del verbo, a través de la palabra viva, de las escuelas iniciáticas, de los símbolos, de los ritos, del orden, etcétera, etcétera. Entonces este niño o este hombre que vuelve a nacer otra vez. Entonces esta es parte también del método y nos habla de que debemos imitar como imita un niño, con corazón sincero, con corazón puro, sin ningún tipo de prejuicio. El niño acepta las verdades de los adultos sin ponerlo en entredicho, sin juzgarlo. Él asume que todos los adultos le dicen la verdad. Entonces de esta misma manera el iniciado debe ablandar su corazón otra vez. Aquí vemos el juicio, la carta del juicio. Aquí vemos entonces, si se quiere, a los profanos, que somos nosotros antes de despertar este deseo espiritual. Fíjense que el camino parte desde un deseo, ¿no? Y de un llamado, como dice la Biblia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Aquí se está haciendo alusión precisamente a ese llamado. Nosotros éramos muertos y solo los que pudimos escuchar el llamado, solo los que hemos vuelto a la vida. La letra representa a Shin, que vale 300, y habla del diente.
Fíjense que la letra es la número 21, más o menos la edad en la que empiezan a salir las muelas del juicio. Y el fuego, que es lo que corresponde astrológicamente, es cuando un cuerpo se quema, se incinera, los dientes es lo que queda por el esmalte, ¿no? El que tiene el diente, lo hace ser más resistente. Entonces hay una correspondencia interesante entre el diente, el fuego y la madurez. Incluso pudiéramos decir que el propio Shin, como suena, es como cuando tú quieres callar a una persona y tú le dices, así le haces, le mandas a callar, ese sonido es precisamente como el Shin, que es ese fuego que corta. A diferencia del Mem, la letra Mem, que era agua, que más bien cuando tú comprendes a alguien o cuando tú estás de acuerdo con alguien, tú haces ese como ese de mem, de la letra M. Entonces estas son dos letras, como habíamos visto en Yaquín y Boaz, que representan el fuego y el agua. Entonces una corta y el otro más bien diluye. Entonces el fuego de Shin y el mem del ¿ok? Y aquí también nos habla de cómo entonces el maestro puede utilizar estos sonidos dependiendo de lo que se busque. También existe el alef, que es la aspiración, ¿no? Esa H aspirada para precisamente generar en el otro la comunicación. Es como un silencio. Y finalmente, y no por eso menos importante, tenemos la carta del mundo. ¿Se acuerdan de la carta de la rueda de la fortuna? Esta es la carta que hace precisamente espejo, por así decirlo, en ese albam, correspondencia con el alefato. Volvemos a ver los 4 elementos, pero esta vez de manera ya material, no son ángeles, no tienen alas, no tienen los evangelios, están expresados físicamente como tierra, fuego, agua y aire. Vemos otra vez la rueda, pero no con la fortuna, sino con una mujer en el medio. Este es el mundo da vueltas y con sus vueltas precisamente se va creando y destruyendo todo. O sea, que todos los días, cada minuto, cada segundo, se va consumiendo el mundo. Y la mujer como Chiva es quien lo hace girar, es quien está generando el eterno cambio. Entonces, nosotros nos podemos dejar llevar por la rueda de la vida. Este es el concepto de destino, dejarse arrastrar por la rueda. Mientras que la providencia es poder acercarnos al centro, como la rueda de la fortuna, buscar precisamente llegar al centro y escapar de este destino. Quien está en el centro no sufre los giros de la rueda, sino que más bien se encuentra en equilibrio. Vemos incluso cómo esta mujer tiene una manta violeta alrededor de ella, representando el mundo de Yesod, el primer cielo, que hay que lograr para poder escapar del mundo material. Entonces, es un método en sí mismo. Fíjense que ella tiene 2 varillas. Estas 2 varillas son las 2 columnas que vamos a ver a lo largo del mapa que hemos ilustrado como primer paso que hay que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es el primer cielo, el cielo de las formas, para podernos adentrar en el mapa que hemos mencionado. Pudiéramos ver las cartas en orden inverso. De hecho, el texto que no leí está atribuido al camino de retorno en orden inverso. Es decir, para comenzar por acá e ir subiendo hasta llegar al loco, que es la última carta. Finalmente, esta carta precisamente representa la letra Tav, que vale 400 y significa cruz o marca en correspondencia astrológica con la Tierra o con el planeta Saturno, precisamente la Tierra donde nos encontramos, este reino, Malkut, y cuyo valor es 400, también nos llama poderosamente la atención porque muchas formas tradicionales nos hablan de que hay 400 puertas que vigilan los cielos. Es decir, si yo desde la tierra quiero caminar hacia los cielos, tengo que atravesar 400 puertas. De aquí el número 400. De hecho, la relación que existe en distancia entre el Sol con respecto a la Tierra y de la Luna con respecto a la Tierra es de una relación de 400. Por eso es que siendo el Sol 400 veces más grande en relación con respecto a la Luna, se puede generar el fenómeno de eclipse de Sol y de eclipse de Luna, porque aparentemente para nuestros ojos el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. Y esto es un símbolo en sí mismo
para nosotros como seres humanos, que el Sol y la Luna tengan como tamaño 31 minutos de arco. Es decir, aparentemente son del mismo tamaño, a pesar de que científicamente sabemos que el Sol es gigantesco y que la Luna es pequeñita. Pero es porque la distancia de uno con respecto a la Tierra y al otro es precisamente de 400. Entonces, fíjense cómo este 400 es reiterativo a este camino que nos habla de la distancia entre la Tierra, el Sol y la Luna, ¿no? Y el símbolo del por qué tenemos una sola Luna y un solo Sol, y ambos tienen el mismo tamaño aparente para un observador en la Tierra, es decir, para nosotros. Aquí es donde nosotros decimos que las cosas no son casuales, sino que va algo mucho más allá. Son símbolos generados para nosotros realizar una comprensión, un camino